la parte esta de la clase. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que una sucesión es en realidad una función de n en un conjunto A, las que vamos a considerar nosotros contenidas en los números reales, o también muchas veces es de n menos el 0, esto como dominio, en el conjunto A. Funciones. Es una función, es decir, si fuera este el caso, tendríamos definido S de 0, que la costumbre es llamarlo A sub 0, S de 1, la costumbre es llamarlo A sub 1, S de n es lo que se llama el término general de la sucesión, y lo indicamos con A sub n. Si uno en empezar fuera esta, la sucesión empezar en 1, bueno, entonces lo que haríamos sería S de 1, ¿está bien? Podría ser un B sub 1, S de 2, serían sucesiones distintas, ¿no? Por eso le pongo otra letra. B sub 2, y así sigue, el S de n será un B sub n. Ejemplo de sucesión, podríamos tener algo cuyo A sub n sea, por ejemplo, 4 a la n más 2 por n. ¿Está bien? Para n mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo lo calculo? Y bueno, este es el término general. Desarrollar una sucesión es dándole los valores sucesivos a n para obtener quiénes son los elementos que forman parte de esa sucesión. A eso se lo llama extender una sucesión. Entonces, acá, si n mayor o igual que 0, el primer elemento va a ser el A sub 0, va a ser 4 a la 0 más 2 por 0. 4 a la 0 ustedes saben que es 1, 2 por 0 es 0, o sea que el A sub 0 es 1. El A sub 1, para esta sucesión, va a ser 4 a la primera más 2 por 1. O sea que esto nos da 4 más 2, resultado 6. A sub 3, A sub 2, etcétera, va a ser 4 al cuadrado más 2 por 2. 4 al cuadrado, 16, más 4, esto da 20. Y así sigue uno dándole valores si es que le importa extender la sucesión. Si le dicen encontrar los 5 primeros términos, bueno, yo acá ya encontré hasta el tercero, entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Y me está faltando el A3 y el A4, eso se los dejo a ustedes para que los encuentren. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Porque esta sucesión empezó en 0. Si tuviéramos una sucesión como esta, por ejemplo, Bn, que sea menos 1 a la n, para n mayor o igual que 1, entonces esa es la maquinita de generar la sucesión. Es decir, nos dan una fórmula y nosotros le damos sucesivos valores a n. Entonces, por ejemplo, me dice encontrar los 6 primeros términos de esta sucesión. Entonces, el primero, como empieza en 1, va a ser B1, resulta que es menos 1 a la primera. Menos 1 a la primera da menos 1. B2 es menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 da 1. B sub 3 va a ser menos 1 elevado al cubo, que va a dar menos 1. B sub 4 resulta que es menos 1 elevado a la cuarta, que da 1. Y fíjense que la imagen de esta sucesión
Una sucesión no es una expresión ordenada. Importa quién es el primero, quién es el segundo, etc. Entonces, si esto da menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y así sigue. Es decir, que lo interesante de esta sucesión es que nos da alternativamente sí, menos 1 y 1. Y si la defino de esta manera, para n mayor o igual que 1, el primer elemento es el menos 1, el segundo el 1, el tercero el menos 1, el cuarto el 1, y así sigue. Fíjense que si tienen una sucesión Cn igual a menos 1 a la n más 1, para n mayor o igual que 1, C sub 1 va a ser menos 1 a la 1 más 1. Es decir, es menos 1 al cuadrado. Esto da 1. C de 2 va a ser menos 1 a la 2 más 1, que es menos 1 al cubo, da menos 1. C3 es menos 1 a la 3 más 1, o sea que es menos 1 a la cuarta, y esto da 1. La imagen de esta sucesión son los números 1, menos 1, 1, menos 1, y así siguen. Entonces, no hay que confundir esta sucesión con aquella. Y son funciones que efectivamente el resultado son 1 y menos 1 los valores que va a tomar, pero en distinto orden, por lo cual son distintas sucesiones. Es posible que alguno también me diga, bueno, podrías haberlo definido como un dn igual a menos 1 a la n menos 1. Y d de 1 les daría menos 1 a la 0, y menos 1 a la 0 es 1. D de 2 es menos 1 a la 2 menos 1, es decir, menos 1 a la 1, que da menos 1. D de 2, estas dos, presento acá para n mayor o igual que 1, ¿no? Estas dos funciones son exactamente lo mismo. ¿Sí? Son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y bueno, porque D de 1 y C de 1 valen igual. Tienen el mismo dominio, el resultado vale lo mismo para... Fíjense que para todo n mayor o igual que 1 y natural, D de n coincide con C de n. O si quieren, Cn coincide con, por la notación, ¿no es cierto? De n es igual a Cn. Simplemente hemos expresado a la sucesión, cuyo resultado es 1 menos 1, 1 menos 1, de dos maneras diferentes. Es decir, dos funciones son iguales y tienen igual dominio, igual codominio, y para los mismos elementos vale igual. Entonces, esta función se puede expresar de dos maneras, de esta o de esta, pero no es lo mismo que esta. ¿Bien? Porque b en 1 vale menos 1, y allá c en 1 vale 1. Entonces, alternativamente, obtener signos de más y menos, que a veces es muy útil tener eso presente, ¿cómo se hace? Hay que apelar a potencias de menos 1. Eso nos va a dar, alternativamente, signos
positivo, negativo, positivo, negativo, o negativo, positivo, como queramos empezar. ¿Se entiende esto? Pregunto. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Sí? Bien. Entonces, esta fórmula nos está dando menos 1, 1, menos 1, 1, etc. Una fórmula menos 1 a la n más 1, por ejemplo, ya que vimos que hay dos maneras, mayor o igual que 1, entonces esto nos va a dar 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Bien, entonces es importante tener eso presente, que cuando queramos encontrar, para poder expresar una sucesión con signos alternados, ¿sí? Hay que usar potencias de menos 1. ¿A qué viene esto? Y bueno, porque a veces tenemos, por ejemplo, me pueden pedir escribir el término general, o en realidad lo correcto sería un término general, porque como lo vieron acá, lo que yo estoy borrando, estoy describiendo la misma sucesión de dos maneras distintas. Y no hay una única manera. Podría jugar un rato y ver que hay varias maneras de definir esta sucesión del 1 y menos 1 alternativamente, o el menos 1, 1 alternativamente. Bien. Entonces, por ejemplo, supongan que les dan la siguiente sucesión. Y dicen que la cosa sigue igual. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo entienden ustedes que son esos elementos de la sucesión? Que no piensen en el signo. No piensen en el signo. El signo ya sabemos cómo lo arreglamos. Pero piensen qué relación hay entre los elementos que están en esa sucesión. ¿Qué son esos elementos? ¿Son números enteros o son números fraccionarios? Pueden hablar. Son fraccionarios. ¿Y qué tipo de fraccionarios son? ¿Qué relación hay entre el que está como numerador y el que está como denominador? Por ejemplo, n más 1 sobre n, pone un compañero. Muy bien. N más 1 sobre n. Después arreglamos lo del signo, ¿no? Bueno. Este n, ¿dónde querés que empiece? Porque este, teóricamente, es el A sub 1. Este va a ser el A sub 2, este va a ser el A sub 3, este va a ser el A sub 4, este el A sub 5, el A sub 6, etc. Entonces, él dijo a n, perdón, que A1 es 4/3. Entonces tu n empieza mayor o igual que 3, ¿no es cierto?
el n mayor o igual que 3, esto te daría así. Muy bien. ¿A alguno se le ocurre otra manera para obtener el 4/3 empezando en n mayor o igual que 1? Simplemente como curiosidad, si a alguno se le ocurrió eso. Porque a alguno se le puede haber ocurrido. Si la quiere empezar en 1, ¿qué podría poner? ¿Qué podría poner? Si la quiere empezar en 1. Bien. Bien. Si la quiere empezar en 1, pondrían n más 3 sobre n más 2. ¿Está bien? A eso yo me refería cuando les dije que uno puede encontrar más de un término general. ¿Entendido? Si yo le empiezo en 3, el término general va a ser este. Y si le empiezo en 1, el término general va a ser este. A ver si estamos bien. Si acá le empiezan en 3, ¿qué quiere decir empezar en 3? Que el primer valor va a ser n igual a 3. Entonces, para n igual a 3 te va a quedar 3 más 1 sobre 3. Les dije que por ahora no nos preocupábamos del signo, después lo ponemos. Después el otro va a ser 4 más 1 sobre 4. Y así sigue, o sea que nos está dando esos elementos. Si le empiezo en 1, acá va a ser 1 más 3 sobre 1 más 2. 2 más 3 sobre 2 más 2. ¿Está bien? El otro va a ser 3 más 3 sobre 3 más 2. ¿Está bien? O sea que yo me voy a quedar con esta que empieza en 1. Esta está muy bien. ¿Está bien? Esta también está muy bien. Pero fíjense qué es lo que pasa. Esto es importante que lo tengan presente. Si yo corro el inicio del índice, es decir, el inicio del n, cambia fundamentalmente el término general. Cuando empiezo en 3, el término general es este. Cuando empiezo en 1, el término general es este. Entonces yo me voy a quedar con este. Porque, por costumbre, nada más. No porque el otro esté mal, ¿eh? Está muy bien. Entonces, vamos a decir que A sub n es, por ahora, n más 3 sobre n más 2 para n mayor o igual que 1. ¿Y por qué digo por ahora? Porque no he contemplado que los signos me tienen que dar alternativamente positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, voy a apelar a lo que vimos acá de cómo podíamos empezar con positivo o negativo. ¿Se acuerdan? Acá teníamos que si quería empezar con negativo, ponía menos 1 a la n. Y si quería empezar con positivo, ponía menos 1 a la n más 1. Para n mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué les pondrían ustedes acá? ¿Qué le agregaríamos acá? A n igual a menos 1 a la que ¿qué le pondrían ahí? ¿Qué pondrían? ¿Cuál sería el exponente de menos 1 para que le dé?
Cuando n vale 1, que le dé 1. Cuando n vale 2, le dé menos 1. Menos 1 a la cuánto tienen que poner. Fíjense que el primero, el A sub 1 es positivo. El A sub 2 es negativo. El que sigue es positivo. Entonces acá el exponente, ¿cómo tiene que ser? ¿Cuál es el exponente? Tiene que empezar en un par, ¿no? Tiene que empezar en un par. No siempre par. Entonces el primero, ¿cuál va a ser? Lo tienen acá, miren. Para empezar con un 1, el menos 1 tiene que estar a la n más 1. Cuando quieren empezar con menos 1, el menos 1 tiene que estar a la n. Entonces, ¿qué le van a poner? Bueno, le pueden poner n menos 1. Le pueden poner, sí, hay dos alternativas. Le podemos poner n menos 1, esa es una manera. Otra manera, menos 1 a la n más 1. Da exactamente lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo sé si está bien? Hacemos lo que se llama correr la fórmula. Entonces, si n vale 1, fíjense que cualquiera de las dos da lo mismo. Empecemos por la primera. Vamos a llamar esta 1. ¿Qué pasa si corro 1? Entonces, 1 va a ser menos 1 a la 1 más 1 por 1 más 3 sobre... Para decir esto. Hola, soy Papi. Estoy estudiando. Menos 1 al cuadrado. Porque vos sos así, ¿o no? Sobre 4 tercios. ¿Está bien? Y menos 1 al cuadrado es 1, o sea que esto nos da 4 tercios. A sub 2 es menos 1 a la 2 más 1 por, estamos en 2, entonces va a ser 2 más 3 sobre 2 más 2. Acá queda menos 1 elevado a un impar, por lo tanto va a ser menos 1 que multiplica a 5 cuartos. O sea que la fórmula anda bien, ¿no? La fórmula anda bien. Esta fórmula 1 anda bien. Bueno, miremos si la fórmula 2 anda bien. Esto es para que se convenzan que no hay una única manera de describir una sucesión. Si ahora usamos la fórmula 2, usamos la fórmula 2, nos va a quedar a sub 1 igual a menos 1 a la 1 más 1. Creo que hice al revés, ¿no? Me parece que sí. Me distraje y hice antes la fórmula 2 y esto va a ser la fórmula 1. Menos 1 a la 1 menos 1 por 1 más 3 sobre 1 más 2. Menos 1 a la 0 es 1 por 4 sobre 3, o sea que esto da 4 tercios. Y a sub 2 es menos 1 a la 2 menos 1 por 2 más 3 sobre 2 más 2
Esto queda 2 menos 1 en la primera, tiene menos 1, sobre 5 cuartos. O sea que esto da menos 5 cuartos. Es decir, tenemos dos maneras distintas, por supuesto, que originan la misma sucesión. Entonces, ¿qué hice cuando tiene signos alternados? No me preocupo por los signos, sino que busco la forma del término general y después eso lo voy a completar con estas sucesiones, multiplicando convenientemente, si empieza con negativo o si empieza con positivo, con esta o con esta. ¿Entendido? ¿Se entendió? Profesora. ¿Sí? También se podría usar para el -1 cualquiera de los dos, de las dos partes de la fórmula, porque tengo n más 3, n más 2. Podría repetir alguno de esos a lo que estoy elevando al -1 y me daría lo mismo, dependiendo de lo que quiero el primer número. Sí, también podrías poner -1, claro, podrías poner n más 1 o n más 3, como quieras. Es decir, el asunto es la paridad de esto. Sí, el tema es saber que me tiene que empezar con positivo o negativo y poner por bien supuesto, el... no hay unicidad en la expresión de un término general. Tenés razón. Acá, si vos ponés, vamos a llamarlo Bn, por ejemplo, y acá pones n más 3, y n empieza en 1, esto te va a dar 4, y bueno, en 4 te da par, y bueno, va a andar bien. El asunto es encontrar una expresión que al -1, si vos querés que empiece en va a tener que ser una potencia par de -1 para que el primero sea positivo. Si n empieza en 1, si a un número impar le sumo otro impar, me da par. O sea que está bien. Podés escribirlo así. No hay ningún problema. A algún otro se le podría haber ocurrido escribir -1 a la n más 5. Por n más 3 sobre n más 2. No hay ningún problema. No hay una única manera de escribir. Eso es lo que tienen que entender. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a aritméticas y geométricas, que son dos casos muy particulares de progresiones que aparecen muchas veces. Así como aparecen muchas veces las sucesiones alternadas. Alternada quiere decir que un término sea positivo y otro negativo. Aparecen también las aritméticas y las geométricas. Entonces, una sucesión, recordemos lo que era, una sucesión es aritmética. Si la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es constante. Si la sucesión la llamo a 1, a 2, a 3, etc., será aritmética si a 2 menos a 1 da lo mismo que a 3 menos a 2, da lo mismo que a 4 menos a 3, y así sigue, daría lo mismo que a sub h más 1 menos a sub h.
para cualquier h. Esta diferencia se llama diferencia. Y eso permite observar que conociendo el A1 y la diferencia puedo escribir cualquier término general. Entonces, cualquier término general, el AN, se puede escribir como A1 más N menos 1 por D. Cuando, despejando de esta igualdad, vemos que A2 es A1 más D, vemos que A3 es A2 más D, que A4 es A3 más D, etc. Entonces, la relación que hay entre el índice y lo que está multiplicando a D es que lo que multiplica a D es 1 menos. Esto vale para todo n mayor o igual que 1. Esa es la manera de escribir el término general de una sucesión aritmética conociendo el primero y la diferencia. D se llama diferencia, A1 es el primer término y esa es la expresión. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que A1 vale 16 y la diferencia vale 1/4, me piden encontrar A sub, A sub 18, por ejemplo. Entonces, A sub 18, de acuerdo a la fórmula, va a ser A sub 1 más 18 menos 1 por la diferencia. Es decir, que el A sub 18 en esta situación sería 16 más 17 por 1/4. Bueno, esto es 16 más 17 cuartos. Tenemos que sumar esta fracción de distinto denominador, va a ser 4. El común denominador, ¿no? Porque acá es como que tenemos un 1. Entonces va a ser 4 por 16 más 17. Esto es 64 más 17, todo dividido 4. Entonces, ¿cuánto nos da? A sub 4, 64 y 17, ¿no es cierto? Esto es 11, da 81 cuartos. Entonces, el A sub 8, perdón, el A sub 18 ha resultado ser 81 cuartos. Entonces, fíjense que conociendo el A1 y la diferencia, ustedes pueden escribir cualquier elemento de la sucesión. Esto muchas veces se conoce con la forma explícita de la sucesión. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos la forma explícita de la ecuación de la recta era porque, bueno, teníamos como que todo a la vista, ¿no? Entonces, para poder encontrar cualquier elemento de la sucesión, en realidad yo necesito conocer el A sub 1 y el D. Supongamos que en lugar del A sub 18 me pidieran el A sub 101, ¿no? Me pidieran el A sub 101. Obviamente que un comentario que podría haber hecho antes y lo hago ahora, si conozco el A sub 1 y conozco la diferencia, obviamente que puedo encontrar el A sub 2 fácilmente, puedo encontrar el A sub 3, así siguiendo hasta el A sub 18. ¿Cómo lo hago? Y es A sub 1 más D. Esto es A sub 2 más D. Pero bueno, voy a tardar un montón. Ya no tanto con el 18, pero voy a necesitar 18 pasos para hacer. Ahora acá más vale que no voy a hacer 101 pasos, ¿no? Entonces seguro que acá voy a aplicar la fórmula. Entonces va a ser 101 menos 1
por D. Y A1 es conocido, es 16. Más 100 por D. Y la D vale 1/4. Y 100 por 1/4 es 25. O sea que esto les da 16 más 25. 6 y 5, 11, 41. Si no me equivoco en las cuentas, es así. Bien, entonces, ya con N relativamente grande, entonces es bastante interesante usar la forma explícita. ¿Está bien? Bueno, la diferencia no tiene por qué ser siempre positiva, ¿eh? La diferencia puede ser negativa. Puede ser una diferencia negativa. Vamos a mirar algún ejemplo. Vamos a hacer un problemita un poco más complejo que esto. Supongamos que nos dicen que A sub 2 vale 2/3. Y que A sub 18, o pongamos otro número, bueno, está bien. O sea, A sub 18 igual a menos 5/9. Hallar A sub 1 y la diferencia. Es uno de los ejercicios típicos, de los más complejos que se me pueden presentar. Hay otros parecidos, pero bueno, es lo mismo. Nosotros sabemos lo siguiente, de acuerdo a la fórmula del término general, que A sub 2 es A sub 1 más 1 por D. Y también de acuerdo a la expresión del término general, sabemos que A sub 18 es A sub 1 más 18 menos 1 por D. No conocemos ni A sub 1 ni D. Pero conocemos lo siguiente. Sabemos que 2/3 es igual a 1 más D. Y sabemos que menos 5/9 es A1 más 17D. Esto es dato. Es decir, que nos ha quedado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que vamos a resolver, en este caso, por sustitución. Vamos a resolver por sustitución. Entonces, ¿qué quiere decir sustitución? O bueno, voy a despejar a 1 o voy a despejar de la primera expresión, que es la más sencilla. Lo podría hacer también de la segunda, el A1. ¿Está bien? No despejaría de la segunda, porque fíjense que D está multiplicado por 17, entonces voy a tener que andar dividiendo por 17. Entonces, en realidad, en esta situación, por los datos que me dieron, ahora después vamos a hacer otro un poco más complicado, por los datos que me dieron, yo voy a usar la primera ecuación primero, para para despejar A1 o D. Es equivalente. Entonces voy a despejar A1. La complejidad va a ser la misma. Entonces voy a despejar A1 y A1 va a ser 2/3 menos D. ¿Esto de dónde lo saqué? Lo saqué de acá. Despejé A1. Con ese valor de A1 voy a la segunda expresión. Entonces me va a quedar que menos 5/9 es igual. Y en lugar de A1 voy a escribir 2/3 menos D.
más 17D. ¿Está bien? A 1 resultó ser 2/3 menos D. Entonces acá nos va a quedar lo siguiente. Hagamos un poco de cuentas. Menos 5/9 es igual a 2/3. ¿Y cuántas D tenemos en cuestión entonces? Tenemos menos 1D más 17D son 16D. O sea que nos ha quedado una ecuación, nada más que en D. Y de ahí vamos a resolverla. La voy a seguir acá. Entonces, voy a... Menos 5/9 es 2/3 más 16D. O sea que 16D es menos 5/9 menos 2/3. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que en una igualdad yo despejé 16D. Entonces lo dejo, bueno, para muchos, quién sabe, lo voy a hacer de otra forma. Voy a dejar el 16D en el segundo miembro. ¿Se dan cuenta que en una igualdad da lo mismo el primer miembro que el segundo miembro, no? Si un número H es igual a T, es lo mismo que tener T igual a H. Obvio, ¿no? Bueno. Porque quién sabe, al haber pasado dos cosas de miembro, se complican un poco. Bueno, entonces, ¿cómo sumo estas fracciones? Como un denominador, 9. 9 dividido 9, 1 por menos 5, menos 5. 9 dividido 3, 3 por 2. Eso da 16D. O sea que es menos 5 menos 6 sobre 9 igual a 16D. Menos 5 menos 6 es menos 11 novenos. Resulta ser 16D. Por lo cual D va a ser menos 11 novenos por un 16avos. O sea que el 16 lo puedo poner acá abajo, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, o sea que hay que hacer 9 por 16. 9 por 6, 54. 9 por 1, 9. 9 y 5, 14. 144. Es decir, que la D nos ha resultado ser menos 11 sobre 144. Les pregunto, ¿esa D, chiquita o grande? Digo, más o menos chiquita, ¿no? ¿A qué se parece? ¿144 qué es? Todo depende, ¿no? De lo que es un número chiquito o un número grande. ¿Se imaginan si la inflación de la Argentina fuera ese valor? Sería genial. Tendríamos inflación negativa, ¿no? Está bien. Menos 11 sobre 144. 144 es 12 por 12. ¿Está bien? O sea que ese número es un poquito más grande que un 12avos. ¿Está bien? Es un poquito más grande que menos un 12avos.
sea que, bueno, si es una medida astronómica es súper chiquita. Si es una medida microscópica es relativamente grande. ¿Está bien? Entonces los números no son a veces ni grandes ni chiquitos, ahora hablando en serio, sino que dependen del contexto, ¿no? Bien. Entonces nos hemos encontrado D. ¿Terminamos el problema? No, porque me pedían que también encontrara A1. Entonces ya tenemos D, y fíjense que acá nosotros tenemos despejado A1. Entonces cuidado con no quedarse ahí, ¿no? Porque el problema decía hallar A1 y D. Lo que hicimos fue encontrar D. Ahora tenemos que encontrar A1. Entonces, para encontrar A1, volvemos acá, donde ya lo tenemos despejado, y es 2/3 menos la diferencia. Y la diferencia, yo estoy abriendo un paréntesis porque es menos 11 sobre 144. El común denominador, bueno, o sea que va a ser 2/3 menos por menos más 11 sobre 144. El común denominador va a ser 144, porque 144 es divisible por 3, perdón. Entonces, esto es 144. Cuando lo dividan por 3, ¿qué les va a dar? 144 dividido 3. 144, cuando lo dividan por 3, no se olviden que esto es tener 12 por 12 por 3 al dividirlo. Entonces A1, A4, 4 por 12 es 48, ¿está bien? Entonces va a quedar acá, va a quedar 48 por 2 más 11. 48 por 2 es 96. Esto es 96. Y 96 más 11 son 7, 107 sobre 144. Es decir, esta cuenta da 107 sobre 144. No puedo simplificar porque el 144, fíjense que es 12 por 12, o sea que es divisible por 2 o por 3, o múltiplos de ellos. Y el número que está en el numerador no es divisible ni por 3 ni por 2. Por lo tanto, el A1 queda como está. No lo aproximen, lo dejan así. Entonces, respuesta A1 es 107 sobre 144 y la diferencia es menos 11 sobre 144. Entonces, acuérdense que si a uno le preguntan algo, tienen que contestar. Entonces hay que dar la respuesta, porque a veces usted les hago una observación que pasa en general. Ustedes hacen las cuentas bien, ¿está bien? Y después se olvidan de contestar. Entonces, ese problema, si en un examen llega a ser por multiple choice y ustedes no ponen la respuesta, no podemos considerar nada. Entonces, hay que poner la respuesta. Bueno, ahora, ya que tienen A1 y la diferencia, pueden encontrar cualquier elemento. ¿Está bien? Pueden encontrar cualquier elemento de la solución. No estaba preguntado todavía, pero yo les podría preguntar, ¿cuánto vale el A sub 145? ¿Cuánto vale?
Y bueno, va a ser A sub 1 más 145 menos 1 por la diferencia. Todos se darán cuenta porque pensé en el 145, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto va a ser A sub 1, dato, 107 sobre 144, más 145 menos 1 es 144, por la diferencia que es menos 11 sobre 144. ...144 se simplifica con esto y nos va a quedar 107 sobre 144 menos 11. ¿Está bien? Y ahora hay que hacer esta cuenta, que en realidad ustedes están capacitados para hacerla, y esto es 107 menos 11 por 144, y les dejo este debercito, que ustedes total usan la calculadora y lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 11 por 144? Eso se lo van a restar a 107 y lo dejan indicado dividido 144. Bien, entonces, ¿se entendió esto? Bueno, ahora vamos a hacer uno similar, pero un poquito más complicado. Uno similar, un poquito más complicado. Porque acá, al haberme dado el A sub 2, era muy fácil despejar el A sub 1. Pero supongamos que nos dan... Sigo en una sucesión aritmética por ahora. Me dicen, bueno, A sub 20 es igual a 38. Y A sub, no sé, y A sub 42 es igual a 2587. Te dije 2587. Allá, A sub 200. Allá, A sub 200. Bueno, para poder hallar A sub 200, lo que necesito conocer es A sub 1 y la diferencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer, aunque no fue un caso tan obvio como el primer ejercicio que resolvimos, yo voy a tener que encontrar A sub 1 y la diferencia para poder resolver quién es A sub 200, porque la pregunta es esta. Pero el A sub 200 lo voy a poder encontrar si yo sé quién es A1 y la diferencia. Es la manera más sencilla de encontrarlo. Entonces, A sub 20, que vale 38, no es ni más ni menos que A sub 1 más 19D. Y A sub 42, que como dato es 2587, es A sub 1 más 41D. Yo a propósito pongo números que no son los que a uno más les gustan, pero son los números reales que pueden aparecer. ¿En qué sentido números reales, no? A veces la cuentita nos da bien, a veces la cuentita nos da un número que a nosotros decimos que es un número feo. Bien. Entonces, vamos a partir de estas dos igualdades, vamos a encontrar A1 y B. Acá voy a despejar A1, muchas veces se despeja A1. ¿Por qué voy a despejar A1? O de la primera o de la segunda. Fíjense que tanto en la primera expresión como en la segunda igualdad están multiplicados por números. O sea que en general no voy a usar
no voy a despejar D, porque si no tendría que andar dividiendo por ese número, si quiero despejar D, de cualquiera de las dos. Entonces voy a despejar a uno o de la primera o de la segunda. Yo elijo de la primera. Elijo porque sí, nada más, 38 menos 19D. Ese es el valor de A1. Con este valor de A1 nos vamos a meter acá. Y lo recuadro porque después lo voy a necesitar el A1 saber. Entonces va a ser 2587 es igual a A1, que es 38. Lo escribo entre paréntesis para que se vea qué cosa es lo que estoy reemplazando. Más 41D. O sea que 2587 resulta ser 38 y acá tenemos 41 menos 19. 11 menos 9, 2. Esto ha quedado en 3 menos 1, 2. Controlen mis cuentas, Entonces 11 menos 9, 2 quedó en 3 menos 1, 2. O sea que es más 22D. Pero nosotros queremos D. Por lo tanto, 22D es lo mismo que 2587 menos 38. Vamos a hacer esa cuenta. 2587 menos 38. 17 menos 8, 9. Esto va a quedar en 7 menos 3, 4. 5, 2. 2549. Entonces 22D, si no me equivoqué, es 2549. 22 es divisible por... Bueno, entonces D, vamos a escribir acá, D es 2549 dividido 22. A ver, por 22 es 2 por 11. Entonces, 2549 por 2 no es divisible porque no termina en par. ¿Será divisible por 11? No sé. Entonces, si pongo 11 acá, me daría 2, sobran 3, 34 dividido 11 es 3, 33 sobra 1, 19 dividido 11 no se puede, por lo tanto la diferencia es ese número. Este es el número. Esta es la diferencia. Bien, conozco la diferencia ya encontrada por sustitución. Entonces, ¿qué dice? Vamos a explicar lo que dice hasta ahora. Me dieron a 20 y me dijeron que a 20 es 38. Entonces, usando la fórmula del término general, entonces a 20 es A1 más 19 por D. Me dieron a 42. A 42 dicen que es 2587, es A1 más 41 por D. Acuérdense que hay que restar 1. Bien. Entonces tengo estas dos expresiones donde se igualan unas relaciones con A1 y con la diferencia. Entonces, por sustitución, vamos a encontrar cuánto vale A1 y A2 y D. Entonces, de la primera expresión despejo A1, que es 38 menos 19D. ¿Está bien? Este 19D pasa este miembro y me queda que A1 es 38 menos 19D. Con esta expresión de A1 me meto en la segunda expresión, la de 2587, que era A1 más 41D. Entonces, en lugar de A1, escribo 38 menos 19D más el 41D que había. Hago las cuentas de cuántas D tengo acá y me queda que 2587 es 38 y 19D más 41 son 22D. O sea que me ha quedado
que 22D es 2587 menos 38, porque esto que está sumando pasa restando, decimos brutamente. Entonces 22D es 2549, de lo cual D resulta 2549 sobre 22. Una vez que encontré D, vamos a buscar A1. Vamos a buscar A1. Entonces, A1 es 38 menos 19 por D. Voy a esta expresión porque ya tengo el despeje de A1. ¿Está bien? Y entonces va a ser 2549 sobre 22. Ahora hay que hacer esa cuenta. Bueno, yo para eso voy a apelar a la calculadora. Si alguno la hace y me la dicta, vamos bárbaro. Si no, la busco yo. ¿Qué le pasó? Entonces, esto es. La cuenta que tengo que hacer es esta. 22 por 38 menos 19 por 2549. Esa es la cuenta que tengo que hacer. Entonces, 22 por 38. Esto es 836 menos, y ahora tenemos que hacer 19 por 2549. Eso es 48.431. Bien, entonces a esto le vamos a restar 836. Esto da 47 con signo negativo. 47.595 dividido 22. Y vamos a ver si por casualidad esto es divisible por 22. Entiendo que no. No, usé algo mal yo. Este número dividido, apreté algo mal. Ah, ya sé lo que dice. Bueno, perdón, no usé paréntesis, entonces me queda. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le parece acá? 4.500, no, 47.000, perdón. 47.595 dividido 22 da un periódico. O sea que queda así. Esto es lo que vale A1. Un lindo número horrible para los que no les gustan los números que no son enteros. Da menos 47.595 sobre 22. Eso es A1. Eso es A1. ¿Bien? ¿Terminé el problema? No, para nada. Porque lo que me habían preguntado era el A200. Entonces, el A200 es A1
Menos 4.795 sobre 22 más la diferencia. Y la diferencia hay que multiplicarla por 199 por 2.549 todo sobre 22. Y a ustedes les falta hacer esta cuenta. No me hagan hacer todas las cuentas a mí. Entonces hay que multiplicar 199 por 2.549 y sumárselo a menos 47.000 y pico. ¿Está bien? Eso les queda pendiente. Ustedes van a hacer la cuenta como la haría yo con la calculadora. Tienen como un denominador, o sea que no tienen ningún problema. Bien. Bueno, ese es el tipo de problema que pueden tener. Seguramente que si se los estamos tomando para un examen, los números van a estar pensados de manera que les va a salir más lindo. Pero la realidad es que no siempre las cuentas van a dar números enteros, números fraccionarios chiquititos, etcétera, etcétera. La realidad es otra. Bien. Entonces, en una sucesión aritmética tenemos esas situaciones. Ahora, las otras sucesiones que tenemos son las geométricas. Y esperen un poquito, aunque sea más de las 11, pero el otro tipo de progresiones son las geométricas. ¿En qué se diferencian? Que un elemento sobre el anterior siempre tiene que dar constante. Es decir, el cociente de un elemento con respecto al anterior siempre da lo mismo. A ese cociente se lo llama razón. Razón no porque tenga razón, sino porque es cociente entre dos números. Y el cociente, fíjense que también uno de los números racionales se los llama así porque son razón entre números enteros. Bueno, acá una progresión es aritmética, perdón, es geométrica, si el cociente entre un elemento y otro es constante, y esa constante se llama razón. Por supuesto que para que podamos hacer esta cuenta, los denominadores no pueden ser 0. Es decir, A1 no puede ser 0. De acá sale que cualquiera n, fíjense que A2, si despejan A2, les da A1 por R, ¿no? Si despejan A3, les va a dar A2 por R. Pero A1 por R es A2. O sea que resulta que AN es A1 por R a la N menos 1. Para todo N mayor o igual que 1. Esa es la relación que hay entre un elemento y en función del primero. Sale de esta expresión generalizando y viendo qué pasa. Entonces acá también, si conozco a uno y conozco la razón, puedo conocer cualquier elemento de la progresión geométrica. Entonces, ejemplo de progresión geométrica, primero hay que detectar si es una progresión geométrica, ¿no? Entonces, si me dan algunos elementos sueltos y me dicen, ¿eso es sucesión aritmética o geométrica? Quien sabe no es nada.
pero podría ser, ¿no? Entonces, si nos da, por ejemplo, los números 4, 7, 11, 14, etc. Estos elementos son de una progresión aritmética o geométrica. Si nosotros hacemos 7 menos 4, nos da 3. Si hacemos 11 menos 7, nos da 4. Si hacemos 14 menos 11, nos da 3. O sea que no siempre un elemento menos el anterior da constante. Por lo tanto, esta no es aritmética. ¿Será geométrica? ¿Será geométrica? Si hacemos 7 sobre 4 da 7 cuartos. Si hacemos 11 sobre 7 da 11 séptimos. Y esta fracción y esta no son iguales. ¿Por qué? Y bueno, porque si comparan 7 cuartos sería igual a 11 séptimos, si solo si 7 por 7 es igual a 4 por 11. 7 por 7 es 49 y 4 por 11 es 44. Por lo tanto, esta solución no es ni geométrica ni aritmética. O sea que no, ¿sí? No todas las progresiones tienen por qué ser geométricas o aritméticas. Hay algunas que no son nada, son simplemente sucesiones. Después habrá que buscarle la vuelta a ver cuál es el término general. Ok. ¿Qué pasó? ¿Te gustaste de nuevo? Sí, que, por ejemplo, supongan que tienen esta sucesión. ¿Te la clase? No. 12. ¿Todo bien? 12 por 3, 36. 36 por 3, 18, 6, 3 por 3, 9, ¿bien? ¿Bien? 3 por 6, 18, 3 por 3, 9 y 1, 18. Bueno, esta progresión, si no me equivoqué, se hacen 12 dividido 4, les da 3. Se hacen 36 dividido 12, también les da 3. Se hacen 108 dividido 36, también les da 3. Por lo tanto, estos son los primeros términos de una sucesión geométrica de razón 3. Fíjense que si tomo A1 igual a 4, A2 es 3 por 4, A3 es 3 por 12, A4 es 3 por 36. Entonces, la razón es 3. El primer término es 4. Con esto puedo encontrar cualquier elemento de la sucesión. El problema que tienen las geométricas es que la razón se eleva a un número natural. Entonces, las cuentas son más complejas que en general que en la aritmética, ¿no? Entonces, si tenemos, me dicen, bueno, de esta, buscame, este es el A1, el A2, el A3, el A4, buscame el A sub 10. El A sub 10 va a ser 4 por 3 a la 10 menos 1, porque esa es la fórmula. Entonces va a ser 4 por 3 a la 9. Si no lo necesito para nada calcular este valor, ya cuando el exponente es relativamente grande, se puede dejar indicado. Si yo necesito con precisión cuál es este valor, hago con la calculadora cuánto me da 3 a la 9, porque yo 3 a la 9 de memoria no lo sé, y hago 4 por 3 a la 9. ¿Entendido? Entonces, en las geométricas muchas veces dejamos expresado el valor.
Piensen que si en lugar de haber preguntado por el A10, yo preguntaba por A1548, hubiera sido 4 por 3 a la 1547. ¿Está bien? O sea que esto muchas veces se deja indicado. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? Bien. Bueno. La clase que viene, porque ya yo no tengo problema, ¿ustedes pueden seguir un rato más? Yo puedo seguir un ratito más. ¿Pueden seguir? Bueno, entonces, un ejercicio más complicado. Supongan que les dan dos elementos de la sucesión geométrica. Te dicen, una sucesión es geométrica, una sucesión es geométrica, de primer término, perdón, de segundo término, 16, quinto término, 1584, allá, A1 y la razón. Nosotros sabemos que A sub 2, que es 16, es A1 por la razón. Y sabemos que A sub 5, que es dato 1584, es A1 por la razón a la cuarta. Tenemos estos dos datos. Entonces, ¿cómo jugamos con esos datos? ¿Bien? Sí. Acá, a ver si todos están de acuerdo, que A1 por la razón a la cuarta es lo mismo que tener A1 por la razón al cubo. ¿Qué les parece? Porque R a la cuarta es R por R al cubo. ¿Les gusta? ¿Y por qué se me ocurre poner esto? Porque A1 por la razón lo conozco, que vale 16. Entonces, 1584 lo puedo escribir como 16 por la razón al cubo. ¿Sí? Y entonces, la razón al cubo, acá sí, esto se hace siempre con... se baja la calculadora en el teléfono, sobre 16. Porque ustedes van a tener que calcular la razón es la raíz cúbica de este número. 1584, a ver, este número, vamos a ver si es divisible. Bueno, yo tengo la calculadora acá, podría usarla, ¿no? 3. 1580. No veo. Esto es 3,90. Si divido por 4 es 3,96 sobre 4. 3,96 dividido 4, a ver si da. Da 99, miren. Esto es 99. Pura casualidad, ¿no? Entonces, R al cubo, escribo acá, para no andarme agachando tanto, es 99. Entonces, la razón es la raíz cúbica de 99. Raíz cúbica de 99.
¿Está bien? A eso le podríamos calcular la raíz cúbica y no vamos a tener un valor exacto, ¿no? Va a quedar así. Eso es el valor de raíz cúbica de 90, el valor de la razón. La razón es la raíz cúbica de 99. Bien, entonces A1, ¿cuánto vale A1? A1 es igual a 16, lo despejo de acá, que es el valor más fácil, es 16 sobre la razón. Es decir, 16 sobre la raíz cúbica de 99. Lo dejan indicado, ¿eh? Y la razón ya la tienen. Entonces, tienen A1, repito, es 16 sobre la raíz cúbica de 99. Entonces, la contestación es lo que nos han pedido. ¿Está bien? Ya tenemos A1, tenemos la razón y se dan cuenta que pueden generar cualquier elemento. ¿Está bien? Entonces, supongamos que me piden encontrar A3 o encontrar A4. ¿Cuánto vale A4? Y bueno, A4 va a ser A1 por la razón al cubo. Entonces, A4 va a ser A1, que nos dio esto, 16 sobre la raíz cúbica de 99 por la razón al cubo. Y eso va a ser 99, o sea que A4 va a dar 16 por 99 sobre la raíz cúbica de 99. Si quieren pueden simplificar un poco, usando si quieren pueden racionalizar, o si quieren pueden pensar que esto es 3/3 y esto es 1/3, restándose, o sea que les va a quedar 90. A ver, lo que estoy diciendo. Vamos a trabajar un poquito eso, un poco de números. 66 por 99 sobre raíz cúbica de 99. Esto es lo mismo que tener 16 por 99 a la 1. Y esto es lo mismo que tener 99 a la 1/3. Si tienen ganas, si no lo dejan indicado, pero yo para que jueguen un poco con los números. Y entonces, esto es lo mismo que tener 16 por 99 a la 1 por 99 a la menos 1/3. Si sube la rayita, pasa con signo negativo. O sea que esto les ha quedado 16 y el 99 está elevado 3/3 menos 1/3, 2/3. Si tienen ganas pueden escribir eso. Si no, así está muy bien. Así está muy bien. ¿Está bien? Pero si quieren jugar un poco con este número y potencia, bueno, lo pueden escribir así. No se gana demasiado, pero simplemente para que practiquen un poco de fracciones y un poco de potencia de igual base. Bien. La clase que viene seguimos. Y vamos a empezar a trabajar nosotros con el símbolo de sumatoria. ¿Alguna duda?